Pues muy bien, amigos, hemos visto en nuestra ponencia anterior cómo la resiliencia es clave para crear buenos vínculos. Lo enfocábamos a la crianza de hijos con discapacidad, pero también lo podemos enfocar a las relaciones en general. Para ello va a ser importante que pasemos al siguiente tema, en donde vamos a poder identificar el origen de los conflictos para que la relación sea totalmente sana, contribuyendo justamente con la parte de la resiliencia. Tenemos a continuación esta próxima conferencia que justamente se titula Resuelve tus conflictos de pareja en pareja. Una conferencia que nos presenta el licenciado psicólogo Miguel Ángel Ortiz Yáñez. Él es licenciado en psicología, egresado de la UCAP, actualmente presidente fundador del Centro de Rehabilitación Crece, Creando Sentido a la Vida, AC. Su trabajo ahí se enfoca en ayudar a las personas que enfrentan adicciones a sustancias psicoactivas, adicciones que muchas veces van acompañados de un conflicto de pareja o en el ámbito sexual. El licenciado Miguel Ángel Ortiz cuenta con una experiencia y especialidad en adicciones y en terapia familiar, algo que le permite ofrecer un enfoque integral para el fortalecimiento de las relaciones. Licenciado Miguel Ángel, un gusto conocerlo, un gusto tenerlo en este escenario. Paso micrófono con usted. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes en este primer congreso internacional y la temática que se aborda sobre pareja, que parece en algunos casos muy conflictiva y yo pienso que no es tanto conflictiva, pero sí tiene un grado de complejidad. Entonces, este tema importante para mí, el de la resolución de conflictos en pareja. Esa resolución de los conflictos de pareja en pareja. ¿Qué quiere decir esto? Me pones la siguiente diapositiva. ¿A qué se refiere este tema que a mí me gustó mucho? Porque es cuestión de una paradoja. En la sociedad en la que vivimos no se nos enseña cómo llevar a cabo una pareja y menos la resolución de los conflictos, pero pensamos que ya lo sabemos. De alguna forma, la sociedad en la que vivimos no nos ha enseñado a decodificar qué es una pareja, qué es un conflicto y quién lo tiene que resolver. En esa medida me parece la paradoja. Suponemos que sí, porque ya nos dijo alguien, porque los recuerdos, porque la familia, porque los padres, porque incluso algunas corrientes terapéuticas nos van diciendo lo que debe permitir y lo que no debe permitir los miembros de la pareja. Entonces, hay como un tipo de condicionamiento para enganchar al otro, para poseerlo y para ejercer un dominio sobre él, pero no nos damos cuenta. En esa medida, a mí me interesó. Tenemos que informar a la población a partir de este modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, en donde nos enseña a decodificar el código de la pareja, el conflicto, dónde está. El diseño del doctor Alfonso Ruiz Soto nos explica cómo abordarlo y es lo primero que vamos a ver. Primera pregunta. ¿Me pones la lámina siguiente? Bueno, antes de esto vamos a ver el temario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿quién es la pareja? ¿En qué consiste una pareja? ¿Qué es un conflicto? ¿Quién es la autoridad en la pareja? Viene mucho de los condicionamientos aquí y luego, ¿cómo abordarlo? Comunicación, negociación, acuerdos, pauta de oro, es decir, hacia dónde nos vamos a dirigir. Tal vez nunca lleguemos a la pauta de oro, pero vamos a tener claro el camino que vamos a seguir como pareja y en lo particular como individuos. Ese es el temario que vamos a llevar a cabo. Es como una pincelada, es como una muestra, porque todos estos temas llevan una profundidad mayor que tendría que abordarse en lo particular con los miembros de la pareja y en función de su propia circunstancia. ¿Sí? Entonces, lo primero, nos vamos a la pregunta inicial. ¿Qué es una pareja? A veces pensamos que la pareja es, pues ya me enrolé con fulanita o ya me enrolé con fulanito porque está bonito, porque está bonita, porque la amo, porque tenemos clic, porque hacemos química y parece que al yo proponerle ser mi pareja y ella aceptar, entonces ya somos pareja.
pero mucho de esto es cultural. No sabemos en realidad qué son los elementos de una pareja. Está constituida por dos individuos. La pareja tiene dos individuos, pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el centro de este individuo? Tiene que tener un sello muy particular. Es el sello de la persona. Este sello de la persona consta de individualidad. Tiene que conquistar su propia individualidad fuera de condicionamientos. Tiene que ejercer su libertad, pero esta libertad desde el amor, desde un anhelo de plenitud, una búsqueda de hacer ejercicio de su capacidad afectiva. Esto casi no queda claro, entonces van dos personas que no tienen su individualidad construida, que no tienen su libertad conquistada y que no están en ejercicio de su capacidad afectiva, se van y se enrolan como pareja. Obviamente van a proyectar todas sus necesidades. Todavía no son autosuficientes económica, emocional, psicológica y relacionalmente, y van a buscar en el otro la satisfacción, van a buscar en el otro la completitud, van a buscar en el otro la satisfacción de sus necesidades, van a buscar en el otro el amor que no tienen para sí mismos. Desde luego, no se comprende bien lo que es una pareja. Al no comprenderse lo que es una pareja, las personas van directamente a buscar la satisfacción de sus propias necesidades en el otro. Lo primero que tenemos que entender, efectivamente, es este aspecto. La pareja se constituye de individuos y los individuos tienen que tener un sello particular, libertad, tienen que tener individualidad, tienen que tener amor. Esa es la pareja, dos, en esta igualdad de circunstancias. Y entonces vamos ahora a la siguiente pregunta. Esta siguiente pregunta nos marca, ¿qué es un conflicto? A veces pensamos que el conflicto lo tenemos con la pareja, o frecuentemente lo hacemos, pero no es correcto. Tenemos que entender cómo existe un algo que sucede, existe un hecho. Además de aquel hecho que existe, hay unas consecuencias que se tienen que abordar. Y todo esto genera un conflicto interno. Tenemos problema, las consecuencias de un evento. Es algo que está sucediendo, es algo externo y que requiere una solución práctica, únicamente. Pero eso despierta una problemática. En el modelo de semiología de la vida cotidiana tenemos esta diferencia. Es un problema y una problemática. La problemática obedece al individuo, es interna, es su actitud ante el problema, ante las consecuencias que aquel evento generó. Como la mayoría de las parejas piensa que el conflicto lo tiene con alguien, quiere arreglar a alguien, quiere arreglar al otro. Y ahí es donde queda nulo la resolución porque lo está arreglando donde no está o pretende arreglarlo donde no está. Entonces tiene que tener claro, el conflicto existe en el individuo consigo mismo y lo destapa un problema a través de un evento, un estímulo, un suceso. Hay que tener esta diferencia para saber entonces cómo lo vamos a abordar. La problemática obedece al individuo y la tiene que resolver el individuo porque se refiere a propias carencias, a necesidades, a imposiciones. Ahí está conflictuado, llega a tener una proyección hacia el otro de resuélveme mi vida, resuélveme mis necesidades, yo quiero que tú me hagas feliz y esa es la problemática. No tiene que ver en realidad con el problema, pero van unidos, van muy juntos. Al hacer esta diferencia, vamos a poder abordarlos. ¿Qué fue lo que sucedió? Un hecho descrito objetivamente. Algo sucedió y qué consecuencias trajo. Ese es el problema. Esas consecuencias las vamos a abordar. Tal vez podemos, tal vez no podemos, pero entonces hay que aceptar esa condición sobre las consecuencias. Pero el estado emocional de conflicto, el estado de necesidad, ese es algo muy propio y el individuo tiene que hacerse cargo de ello. Cada uno de los miembros, porque están construyendo individualidad, porque están ejerciendo su libertad, porque lo están haciendo con amor. Importante que se den cuenta cada quien su propia responsabilidad. Y esto nos da pie. Ya tenemos claro qué es una pareja, cómo está constituida. Ahora, ¿dónde está el conflicto? Tenemos esta separación, tres elementos, y ahora vamos a ver
¿quién lo va a resolver? ¿Lo va a resolver uno? ¿Lo va a resolver otro? ¿Quién lo va a resolver? Es el tema de la autoridad en la pareja. Esta autoridad de la pareja es, los miembros tienen que dejar todos sus condicionamientos. Nacieron en una sociedad, nacieron, bueno, al interior de una familia, después fueron a la escuela y estuvieron en una sociedad. Estos tres elementos los condicionaron, les transmitieron la moda, les transmitieron la cultura y les transmitieron la tradición. Es decir, yo creo que el amor es tal, y yo creo que la pareja debe comportarse así, y yo creo que las mujeres hacen esto, y mi mamá me dijo, y mi papá me dijo, y mi hermana me dijo, y una serie de condicionamientos que estamos buscando y se los ponemos a la pareja. La pareja también trae sus condicionamientos porque viene de una familia, viene de una escuela, viene de una sociedad con su tradición, su moda y su cultura, y entonces construye a partir de estos condicionamientos su relación de pareja y uno al otro trata de imponérsela. Aquí lo que tenemos que ver, ambos necesitan soltar sus condicionamientos y construir una relación nueva en el aporte de ambos. La pareja es la autoridad en el tema de la pareja. Aquí por eso es, los conflictos de pareja se resuelven en pareja porque tenemos que dejar los condicionamientos. No importa de dónde vengo y no importa de dónde viene. No importa lo que papá haya dicho, no importa lo que mamá haya dicho, no importa lo que la abuela sugiera, y se requiere que todo es de qué de todo eso voy a llevar a mi propia pareja en comunión con aquella. Es la manera de empezar a tener la autoridad. Nosotros no vamos a imponer los deseos familiares a la pareja, porque es muy frecuente que como a mí me dijo mi mamá tales y tales cosas, entonces las llevo, no te dejes, ponle límites, la primera vez es la difícil, luego ya es muy fácil y hay que poner tajos, hay que pintar la raya, hay que poner, bueno, parece que son límites, pero a veces son obstáculos completos y en ciertas circunstancias son bardas que impiden todo proceso de comunicación. Y entonces tenemos que entender, la pareja es la propia autoridad, dejando de lado sus condicionamientos y generando un modelo propio de pareja, sin importar las críticas, sin importar los cuestionamientos y lo que digan la familia, los amigos. A veces los amigos influyen mucho en lo que debería permitir uno o el otro y tiene que tener claro, hay que dejarlo de lado. Cada uno de los miembros de la pareja tiene su círculo de amigos, tiene por supuesto su familia, pero tiene que construir su individualidad, soltar todo aquello que le enseñaron para ir tomando lo propio y generar una característica diferente. Su propia individualidad tiene que crearla. Y sobre eso, entonces, genera una relación favorable de pareja y se puede dialogar. Vamos a dialogar sobre un problema a través de un hecho y cada quien va a resolver sus conflictos, sus problemáticas, los primeros elementos que tiene que tener para poder resolver cualquier tema, el tema de los hijos, el tema de la sexualidad, de la economía, de las salidas, de las amistades, diferentes temas que tiene la pareja. En estas condiciones, los dos tienen que ejercer su aportación para tener una pauta de oro. ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros, los miembros de la pareja, que ya estamos delimitando los márgenes entre él y ella, entre tú y yo, y vamos a generar una nueva? Puede ser que se quede en familia únicamente, perdón, que se quede en pareja únicamente, pero puede ser que avance a familia. La pareja es la autoridad. Los miembros de la pareja son los que van a llevar la autoridad. Por ello, tienen que tener bien establecido el sello de la persona. ¿Y cómo se va a hacer? A partir de estos tres elementos ya tenemos qué es una pareja, cuáles son los conflictos y quién los va a resolver. Tres elementos importantes. Anótatelos o mándatelos en un mensaje de WhatsApp para que los tengas muy claros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una comunicación muy particular. Una comunicación que el modelo de semiología de la vida cotidiana nos presenta, una comunicación entre las dimensiones que tiene todo individuo para poder sentirse, para poder construir el mundo, para poder relacionarse con todo el mundo. Hay una dimensión instintiva, hay una dimensión motriz, una dimensión emocional, una dimensión racional
que el otro también tiene y se van a comunicar por afinidad. Y hay una dimensión sexual que se va a comunicar por polaridad. Esta es la constitución de cada uno de los individuos de la pareja. Son afines en 4 de las dimensiones y son opuestos en la sexual. La polaridad quiere decir como el positivo y el negativo, que el positivo atrae al negativo con una fuerza. Esa es la polaridad. No quiere decir que uno sea más, otro menos, pero la polaridad es la atracción electromagnética. Entonces, son opuestos. Me pones la siguiente, son opuestos en donde el positivo atrae al negativo y esa oposición hace una distinción en la comunicación en otros potenciales. O sea, la afinidad es mayor cuando hay menor polaridad, pero la polaridad, a mayor polaridad hay menor afinidad. Cuando no se comprende esto, la comunicación es nula, es decir, ¿cómo se va a comunicar en las dimensiones en las que construye el mundo cada uno de la pareja si cree que deben ponerse de acuerdo y estar en la misma dimensión, en la misma sintonía, en establecer los acuerdos de la misma manera cuando puede tener una polaridad extrema, una atracción sexual enorme y entonces hay una afinidad mínima en las siguientes dimensiones? Ahí tiene que haber mucha empatía, mucho diálogo y mucha comunicación. Comunicación con respecto a qué. Tenemos la dimensión instintiva, los 5 sentidos. ¿Qué de los 5 sentidos está teniendo uno? Los colores, los sabores, los olores, el gusto, el tacto. ¿Cómo se está expresando la dimensión instintiva en relación con el otro para poder tener acuerdos de convivencia? Pero si son tan opuestos, un color que no le gusta al otro, un ruido, una música que no le gusta al otro, una comida que no le gusta al otro, entonces van a ser dimensionalmente opuestos porque tienen mucha polaridad. Hay que aprender a leer la polaridad y la afinidad en los dos. Es la parte de vamos a negociar porque somos distintos. Si hay poca polaridad, entonces hay una atracción sexual mínima, pero hay una afinidad, digamos que estable. Puede haber menos conflictos, puede haber menos problemas y se tiene que presentar este diálogo entre ambos. Vamos a empezar a negociar, depende la lectura que hagamos de nuestra propia polaridad y de las afinidades. La dimensión es fisiológica, la dimensión instintiva, 5 sentidos. La dimensión motriz tiene que ver con los movimientos. ¿Cómo va uno a la actividad y cómo va al descanso? El movimiento y el descanso. ¿Qué tantas actividades genera uno y qué tantas actividades genera el otro? Cuando esto no se entiende y uno tiene menos actividad que el otro, puede parecer una negligencia de flojera y entonces hay unas exigencias, pero en esta diferencia hay que empezar a ser empáticos y comprender, somos tan diferentes porque uno tiene mucha actividad, el otro no tanto, o hay una actividad similar, pero ¿cómo se acompasa? Hay que empezar a hacer la negociación. Esa es la dimensión motriz. La dimensión emocional, esta capacidad afectiva, estas cosas sentimentales, hacia dónde se dirige uno, el otro y cómo se las expresa. Aquí puede haber una diferencia enorme porque además en esta dimensión, en todas, pero en esta dimensión como que influyen un tanto más los condicionamientos. Y estos condicionamientos en donde sugieren que el amor es como muy romántico, como que la dimensión afectiva es entregar mucho, como que es muchas palabras tiernas, como que es mucha miel, como que es mucho del te quiero y en algún momento mucho contacto, y que por supuesto tiene que ver, pero es más bien la entrega afectiva que tiene uno con el otro en el contacto de afecto. La mirada en donde se demuestre el cariño que se le tiene a la pareja y bueno, ahí se va negociando. Uno puede requerir de alguna forma algunos condicionamientos culturales de mucho cariño y estar en una disonancia con su pareja porque no tiene las mismas preferencias y tiene mucho que ver la polaridad y los condicionamientos. Ahí vamos a empezar a notar cómo es uno y cómo es otro, pero a partir de observar cada una de las dimensiones con las que está construyendo el mundo. Y por último, tenemos la dimensión racional, esta dimensión de cómo se piensa uno y cómo alimenta sus conocimientos
y cómo enfrenta las temáticas que tiene que enfrentar, cómo dialoga con el otro. Es impositivo, es negociador, tiene argumentos, racionaliza o razona, o cómo está la convivencia en estas dimensiones, cómo va construyendo el mundo. Y en esa dimensión hay que hacer una valoración, hay que hacer un examen minucioso de cada una de las dimensiones y, por supuesto, en extremo, con la dimensión sexual. ¿Qué tanto me atrae mi pareja? Porque vamos a ser muy diferentes en nosotros y se requiere una negociación muy grande, una, un diálogo muy empático y comprender. No es una necedad o no es un pleito o no es un conflicto como la sociedad nos ha marcado, sencillamente es diferente. Tenemos que entender esa parte y observarnos en esa dimensión. Una vez que tenemos claras cómo estamos construyendo el universo en 5 dimensiones, es una parte de la conciencia, es estar consciente de las dimensiones en las que la persona está construyendo el mundo. Es una conciencia multidimensional, pero también es holográfica. Aquí empezamos a darnos cuenta que se requiere mucho de la conciencia autorreflexiva para poder entablar un diálogo y tener una resolución de conflictos. Conciencia autorreflexiva, o sea, con una parte de la conciencia me observo a mí y con otra observo el entorno, observo lo que está sucediendo. Una vez que queda esta claridad, que tenemos que tener un individuo con su sello, con su individualidad, su libertad, su amor, con una conciencia autorreflexiva, entonces vamos al siguiente paso. Ya tenemos una estructura, un camino a seguir. Nos vamos a esta comunicación, a estándares específicos que tiene que generar la pareja. ¿Me pones la que sigue? Y entonces vemos los acuerdos. Hay un conflicto, hay una problemática. Lo tengo que arreglar yo conmigo y mi pareja con ella misma. El problema, este problema lo resolvemos juntos, son las consecuencias de un hecho. Ese hecho se acepta y se objetiviza. Si no se objetiviza, va a despertar por lo regular un conflicto y un problema mayor. Entonces, ahí es donde vamos a establecer acuerdos. Yo resuelvo mis problemáticas, no quiero que tú me las resuelvas y tú resuelve las tuyas. No me pidas que yo te resuelva tus problemáticas y juntos abordamos el problema. Los hechos los vamos aceptando. En esa medida de ir aceptando, nos vamos dando cuenta que tenemos que hacer un trabajo profundo cada uno de los miembros de la pareja, porque de lo contrario vamos a caer en los condicionamientos y vamos a proyectar todas nuestras carencias, todas nuestras necesidades, toda nuestra escasez, lo vamos a proyectar. Resuélveme mi vida económica, afectiva, psicológica y relacional, porque eres mi pareja. Y yo te la resolveré en la medida que pueda, pero tú tienes el compromiso fuerte de resolverme la mía. Ahí obviamente no vamos a poder hacer nada. No hay dos individuos, no hay una pareja real. Hay dos que están juntos, que están casados, que duermen en la misma cama sin ser pareja. Es importante que lo vayamos viendo. Una vez que tenemos esta claridad y que estamos trabajando cada quien consigo mismo, entonces viene el proceso de desarrollo, el proceso de crecimiento. Es el punto central de la pareja. ¿Para qué sirve una pareja? ¿Para qué se relaciona uno con alguien más en pareja? Para crecer. Muchas personas piensan que para compartir, para la economía, el cariño, la sexualidad, una serie de cosas, y por supuesto tiene que ver, pero estamos aquí para crecer a partir de compartir la propia plenitud. Imaginemos las parejas estándar en la sociedad en la que vivimos, en donde no se va a compartir una plenitud, se va a poner la obligación en el otro. Voy a que me des felicidad, voy a que me des tranquilidad, satisfacción, placer. No tengo una plenitud y quiero obtenerla a través de ti. Obvio, no hay una pareja, pero tenemos que tener claro, un individuo en plenitud va a compartir su plenitud con una pareja que está en plenitud y que comparte su plenitud y que van a tener ciertas diferencias, claro, pero ambos traen su propia plenitud construida.
Una vez que traen su propia plenitud construida, puede haber diferencias. Las relaciones, la economía, los amigos, una serie de factores externos a la pareja los van a ir jalando, pero es donde viene el proceso de trabajo personal. Hay imanes hacia adentro de la propia pareja, que son estos, son la individualidad que cada quien pueda buscar, la libertad y el amor, y hay imanes hacia afuera. Entonces tenemos que entender este aspecto. Dos individuos que tienen jalones hacia afuera, no hay que prohibírselos, hay que tener la solidez interna. Si le prohibimos los jalones externos, estamos coartando la libertad y estamos coartando la ideología que puede tener. Una vez que tenemos claro esto, vamos en el proceso de crecimiento. ¿Me pones la que sigue? Este proceso de crecimiento ya es establecer la pauta de oro, el compromiso personal conmigo. Yo voy a tener un compromiso personal de resolver todos mis conflictos, todos mis problemáticas, y contigo voy a resolver problemas, pero conmigo voy a resolver problemáticas. Requiere un trabajo continuo. Mis propias sombras, yo. Y tus sombras, tú. No puedo yo resolver tus sombras, no puedes resolver las mías. La pauta de oro, cada quien trabaja consigo mismo y luego hacemos acuerdos. Porque si quiero que mi tranquilidad me la dé la imposición de mis deseos hacia mi pareja, está conflictivo. No va a poder, no va a resultar. Pero es lo que nosotros estamos proyectando. Este es, en síntesis, tenemos que tener un sello de la persona. Tenemos que saber dónde están los conflictos y tenemos que hacerlo en pareja, eliminando condicionamientos, generando una pauta de oro en pareja. ¿Sí? Vamos a ver, en estas ideas que estamos teniendo, por supuesto necesitamos acompañamiento. Este modelo de educación regularmente no está a la vista, no está en la sociedad, no nos lo va a comunicar un amigo. Tenemos precisamente por eso los consultores en semiología de la vida cotidiana, pero hay uno muy bueno, es Miguel Consejero Ortiz. Ese te va a ayudar a resolver. En todas las redes sociales lo puedes encontrar como Miguel Consejero Ortiz. Hazle todas las preguntas que quieras. Está disponible también en WhatsApp. Aquí están los datos y empieza la construcción de tu persona. Individualidad, amor y libertad.